¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Frías, saludándoles a todos ustedes. Gracias que nos acompañan para marcar el inicio de las operaciones bursátiles en las bolsas acá en Estados Unidos. La bolsa de Nueva York, escucharemos en breve ese campanazo inicial de operaciones 100% electrónicas en esta época de coronavirus. Y anticipamos, por cierto, un inicio de las operaciones con tendencia a la baja, presionados por datos económicos que se están conociendo más temprano, entre ellos una fuerte caída en las ventas minoristas en el mes de marzo en Estados Unidos de 8,7% y también una importante caída en lo que es la actividad del sector de manufacturas que mide este índice Empire State de Nueva York. Ambos índices para lo que es el mes de marzo marcaron niveles que incluso superan en mínimos a lo que se marcó a 10 años en momentos de la gran recesión. Así que estamos por escuchar ese campanazo, mientras también reportarles que ya se dieron los resultados trimestrales de algunos de los bancos. Continúa esta temporada de resultados trimestrales. Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, entre los principales bancos que han hablado de cómo les ha ido en el trimestre y también, por supuesto, de lo que toca a cuánto están separando de reservas, pensando en el golpe que les viene por el frenón económico y cómo lo resentirán sus clientes en hipotecas, en préstamos de tarjeta de crédito, entre otros. El día de hoy también nos amanecemos con este nuevo escenario, una pandemia global que afecta al mundo y a Estados Unidos, el gobierno estadounidense anunciando que detiene el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud. Y en breve la conferencia de prensa de los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 estará ocurriendo en breve, y voy ahora con Claudio Loser porque ese es el otro gran tema del día, estas reuniones del del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hace unas horas se habló ya de un acuerdo para dar alivio a los países más pobres del mundo y que destinen recursos a la emergencia sanitaria. Claudio Loser fue director del Departamento Occidental del FMI y por eso te invité, Claudio, porque muchos países en el mundo están ahora lidiando con esta crisis sanitaria, una crisis económica y quizá otros una crisis financiera. El FMI ha dicho que los gobiernos tienen que pensar distinto porque esta es una situación inédita. ¿Qué van a hacer distinto ellos, las autoridades en el FMI y el Banco Mundial? Bueno, pensar distinto quiere decir no preocuparse en este momento por el problema fiscal de cómo cerrar los libros. Hay que volver a una política keynesiana de los años 30 y el Fondo Monetario lo que tiene que hacer, y espero que también sigan en ese consejo, es apoyar a los países. Creo que lo están diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Dar apoyo por la caída brutal de este momento sin mayores condiciones para los próximos, digamos, el próximo año o dos. Dar fondos y apoyar a los países a que reestructuren sus deudas. Estoy pensando no solamente en mi país de origen, la Argentina, sino que países como el Ecuador, otros países altamente endeudados, que van a encontrarse con una crisis muy seria en la parte financiera y que incluso respecto del fondo van a tener que encontrar una forma de posponer los pagos. Kristalina Georgieva dijo que en su existencia, esta economista búlgara que preside el FMI, esta es la hora más oscura de la humanidad. Si es así, ¿cómo evitar que estas soluciones no se conviertan el próximo año en un problema que solo patearon las autoridades al próximo año? Y me refiero a crisis de deuda, etcétera. Claro, lo que pasa es que en este caso, en vez de patear la pelota para la vez que viene, casi hay que patear el tablero, si puedo decirlo. En el sentido siguiente, tienen que dar más tiempo. Esta es una crisis muy seria, pero estaba viendo que los países grandes están metiendo ayuda, están dando impulso a su actividad en casi 10% del valor del Producto Global. O sea, estamos viendo números grandísimos y yo creo que, por supuesto, tiene que hacerlo también el Fondo Monetario Internacional. El problema con el fondo es que, debido a que los países más importantes son un poco tacaños, tiene
lo que parece un número grande, pero no es tan grande, tiene solamente 1 billón, o sea, es 1 trillón americano para prestar, que es relativamente poco dado el problema que existe en el mundo. Ok, recordar, 189 países hacen parte de la membresía del Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos, las autoridades, banqueros centrales y ministerios de finanzas son los clientes, pues son los socios, los miembros de esa membresía, y ahí hay votantes, hay países que tienen más o menos derechos en mayor o menor medida: China, Estados Unidos, en Europa, Francia, Alemania, etcétera. Esta es la semana entonces de que hablen los acreedores, no solamente el fondo, sino el Club de París, entre muchos otros. ¿Qué me dices de lo que deberías escuchar de este grupo de acreedores en cuanto a que reflejan esa sensibilidad, o la tacañería, como tú la nombras, se mantendrá? Bueno, lo que van a tener que hacer es decir, al fondo quizás le damos también crédito para que expanda su línea de crédito. Por ahora le alcanza, el fondo no ha prestado todo eso. Tiene una gran capacidad de aumentar hasta llegar hasta el billón de dólares, pero lo que tienen que hacer es decir, vamos a empujar para darle a los países que nos deben, en el Club de París, puede ser incluso el Banco Mundial y el Fondo, un respiro. Decir, por ahora vamos a correrle los pagos y vamos a bajarle la tasa de interés, e incluso dar perdón a aquellos que están muy mal. Ese es un tema muy importante. Justamente a las 10 de la mañana, es decir, en menos de media hora, estará Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ofreciendo una conferencia de prensa virtual. Recordemos este encuentro que se esperaba 10,000 personas, normalmente llegan a Washington, donde se encuentra Claudio Loser, pues este 2020 simplemente no va a ser. Claudio, en América Latina hay un precedente, hay un trauma, hay un prejuicio en relación con el Fondo Monetario Internacional. Hay países que ya tienen, digamos que facilidades, y que tienen líneas también de crédito que pudieran usar. Argentina tiene un programa, Ecuador tiene otro programa. El Salvador, se anunció ayer, se le dieron 389 millones de dólares para combatir también la pandemia. Pero naciones como México, que no se quieren endeudar, que ven en el Fondo Monetario Internacional este sesgo que políticamente puede golpear a las autoridades en la percepción de los ciudadanos, ¿qué hacer para retirar, para mover ese prejuicio, sabiendo que el FMI arriesga mucho también en qué soluciones, qué programas, qué condiciones impone a sus países miembros? Van a tener que cambiar la imagen. O sea, yo siempre hablo, habiendo trabajado 30 años en el Fondo Monetario Internacional, que el FMI es como el dentista, muy odiado, pero que hay que utilizarlo cuando las cosas están mal. En este caso, tiene que haber un mensaje por parte del fondo diciendo: tenemos que ayudar en momentos de crisis. En este momento lo que tenemos que hacer es apoyar a la economía. Pero en los países tienen que decir, primero pueden decir, este es un fondo distinto. Es debatible, pero creo que es así. Claro. Y segundo, acá necesitamos la cooperación internacional, y el fondo es el mundo apoyándonos a nosotros. ¿Lo ves con optimismo estos esfuerzos? La medida de esa victoria, tienes 30 segundos. ¿Cuál va a ser? ¿Que se anuncie esa postergación, como están ocurriendo los bancos con los deudores hipotecarios o de tarjetas de crédito, etcétera, en varios países? Va a demorar un poco porque yo creo que va a aparecer la intención, pero después tiene que hacerse el trabajo, sí, primeramente para ajustar las reglamentaciones del fondo por una parte y del Banco Mundial, y por otra parte ir a sus países y trabajar en eso respecto de lo que ellos prestan y lo que ellos supervisan. Te dejé de escuchar, Claudio, pero creo que la gente sí te estuvo escuchando. Te agradezco. Tu experiencia de 30 años ahí en el FMI nos hace voltear a verte y decir, think different, dice el FMI a las autoridades. ¿Qué están haciendo ellos para también think different? Gracias, Claudio Loser, desde Washington. Un fuerte abrazo.
Cuídate, y ustedes también, gracias que nos han acompañado. Esta es una jornada repleta de noticias económicas y financieras. Soy Gabriela Frías. Siga con nosotros.